Y creo que es la primera vez que me siento a charlar con el alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez. Buenos días, un Buenos placer días. No, encontrarme con usted. el placer es mío. Y sí, es la primera vez que nos sentamos, la primera vez que hablamos. Y la verdad que para mí es un placer y además que hayas tenido el detalle de venir al ayuntamiento, a la institución y que tengamos aquí esta primera entrevista, pues también me agrada y me dice mucho de ti, ¿no? La verdad que han sido unos meses muy complicados. Esto del COVID nos cogió a todos por sorpresa. ¿Qué balance hace de estos 2 años y poquito de estar al frente del ayuntamiento? Sí, no, efectivamente ya estamos en el Ecuador de la legislatura. Han pasado efectivamente 2 años de este mandato y tengo que reconocer que ha sido un mandato complejo, difícil, incluso duro en algunos momentos, ¿no? Hemos tenido en estos 2 años distintos momentos, distintas fases. Tuvimos una primera que también fue muy complicada, muy difícil y muy dura. Yo creo que ya es de todos conocidos cómo llegué realmente a ser alcalde y cómo se constituyó la corporación municipal el 15 de junio de 2019 y fue una sorpresa porque efectivamente nadie esperaba que yo fuera el alcalde. Fracasó un pacto que tenía previsto entre el PSOE, AV, el PP y Beatriz Mejía. Falló en la madrugada de ese día 15 y de madrugada nos llamaron para efectivamente ver si nos incorporábamos en este caso al grupo de gobierno, ¿no? O a la propuesta que nos hacía. Y aceptamos en esa madrugada asumir el entrar en el grupo de gobierno y creo que efectivamente fue un error, visto ahora a través del tiempo, ¿no? Fue un pacto muy precipitado, no hubo un proyecto que debatir, no hubo un plan premeditado, por lo menos previsto, en el que hubiera habido un debate y hacer un proyecto de gobierno para la legislatura. Simplemente pactamos la alcaldía, la primera tenencia de alcaldía y las concejalías que le interesaba coger a doña Beatriz y poco más. Con esos mimbres pues empezamos un trabajo que duró durante 8 meses. Desde el primer día nos dimos cuenta de que aquello no iba a funcionar y efectivamente, a pesar de todos los esfuerzos que personalmente hice y lo intenté todo para salvar ese pacto y traer ese cambio tan deseado al municipio de Santa Lucía, eso no fue posible bajo ningún concepto. Yo creo que ya queda muy atrás esa etapa y esa época y efectivamente yo como alcalde me ha tocado vivir esos primeros 8 meses que digo no fueron de satisfacción para ninguna de las partes. Rompí porque cesé de forma inmediata a 9 personas, 5 concejales y 4 cargos de confianza y me quedé en minoría. Yo estuve varias semanas en minoría intentando generar y crear un nuevo pacto para el municipio de Santa Lucía que diera estabilidad y que no dejara a Santa Lucía pues al albur de lo que pudiera acontecer y que fueran los propios acontecimientos los que fueran de alguna forma concretando lo que iba a suceder. Al final yo creo reconocer que tuvimos éxito en las conversaciones que inicié de forma inmediata, fueron públicas, las anuncié todas, se hicieron aquí en este ayuntamiento y precisamente en esta sala donde estamos en este momento y yo creo que efectivamente conseguimos hacer un pacto. Yo al primero que invité fue al Partido Socialista. Todavía hoy estoy esperando la respuesta, que quede claro, del Partido Socialista. Nunca me contestó a la propuesta que le hice y quien sí contestó de forma inmediata fue Nueva Canaria y efectivamente en muy pocas semanas pudimos sentarnos y hacer un plan de trabajo, firmar un pacto, presentar ese plan en un pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía y hasta hoy que está funcionando correctamente, independientemente de que en todos lados pues, pueda haber alguna discrepancia, pero la resolvemos en el ámbito interno y no pasa absolutamente nada. Y lo que sí es cierto es que nada más firmar el pacto, pues llega la situación de la pandemia a nivel mundial, se declara el estado de alarma y el confinamiento. Y así, digamos, hemos estado este último año y poco después de iniciar esta nueva etapa con este nuevo pacto. Me llama mucho la atención, señor alcalde, que no haya contestado el PSOE. ¿A qué cree que se debe el silencio? No, yo creo que efectivamente tuvo una gran frustración el señor Julio Ojeda, que se veía
alcalde en el pacto previo que tenía acordado, y en las negociaciones conmigo pues estaba claro que no iba a ser ni podía ser el alcalde, porque no tenía más votos que nosotros, ni tenía más apoyos que los que podíamos tener yo en este caso. Entonces entraba a formar parte del grupo de gobierno como concejal, y su grupo plenamente integrado, o la alcaldía era imposible que la pudiera poner sobre la mesa y plantear. Cuestión distinta fue que Nueva Canarias desde el primer momento no tuvo ningún problema en poner también sobre la mesa que no iba a tener ninguna dificultad en el pacto, pero que le interesaría discutir si podía haber una alcaldía compartida, y eso abrió todo un abanico de posibilidades, y efectivamente... Como surgió en Telde, además. Claro, y además lo que conseguimos, pues hablando, pues sí, porque si hacemos un pacto y ellos tienen 7 concejales y nosotros tenemos 5, pues es lógico que ellos puedan compartir conmigo y con el resto del grupo la alcaldía, y eso fue lo que pactamos desde el primer momento, y lo que hemos hecho. Nos hemos dividido el tiempo en 2 partes exactamente iguales. Como ya yo era el alcalde y estaba actuando como alcalde, lo que nos íbamos a discutir, oye, quién es el que hace ahora en esta segunda parte de alcalde para ver quién es el que termina la legislatura de alcalde. Yo estaba de alcalde, digo, bueno, pues yo no tengo ningún problema en continuar el tiempo que corresponda siendo el alcalde, y que luego sea Francisco García el que asuma la alcaldía. Y no ha habido ningún problema, y estamos cumpliendo con el pacto de forma rigurosa. Ahora toca en el mes de octubre, yo termino en septiembre mi periodo, y por lo tanto hay que hacer el cambio, y se va a hacer sin ninguna dificultad, que quede claro que vamos a cumplir con la palabra y con lo que hemos acordado, lo que hemos firmado. O sea que Santiago Rodríguez será alcalde de Santa Lucía hasta el mes de septiembre de este año, y a partir de ahí ocupará el puesto de alcaldía Francisco García. Yo asumiré la primera tenencia de alcaldía y seguiremos trabajando con normalidad hasta el final de la legislatura. El COVID nos ha afectado a todos, ha afectado a nivel mundial. ¿Cómo lo ha vivido Santa Lucía? Bueno, Santa Lucía yo creo que ha sido muy duro. Nosotros tenemos una situación diferencial con respecto a otros municipios. Ten en cuenta que Santa Lucía es la ciudad dormitorio de las zonas turísticas, tanto de Mogán como de San Bartolomé de Tirajana, es decir, que son muchísimas las miles de familias, muchos miles de trabajadores y trabajadoras que tienen residencia en el municipio de Santa Lucía, pero sin embargo trabajan en Mogán o en San Bartolomé, y eso fue una situación que ha impactado de una forma brutal, tremenda. Es decir, nadie pensó jamás que íbamos a tener un cero turístico. Yo nunca lo pensé, de verdad, lo quiero decir con total rotundidad. Yo creo que ni mis peores pesadillas... Considero que nadie, el bajar a las zonas turísticas y verlas totalmente cerradas, apagadas, sin esas toallas en los apartamentos, es algo que nadie se podía imaginar, ¿no? Te puedo asegurar que fui en distintas ocasiones a dar vueltas por las calles porque quería verlo y quería... una sensación de tristeza, forma, ¿verdad, sí, comprobar que efectivamente estaba siendo así. No te puedo decir lo que era para mí pasar por todas las calles de Playa del Inglés o de Mogán y no ver a nadie, absolutamente a nadie. De vez en cuando alguna persona que podía vivir en la zona, pero muchísimos apartamentos, hoteles, etcétera, cerrados a cal y canto. No había circulación, no había nadie. Y mis vecinos, que son los que trabajaban aquí, pues se vieron también de la noche a la mañana con una situación muy complicada, que eso afecta anímicamente, afecta a nivel psíquico. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? La economía, ¿verdad? La economía se desploma, todo se viene abajo, sus puestos de trabajo se cierran, y aparece, eso sí, una opción que yo creo que ha sido muy interesante y hay que valorarla, y lo valoraremos a transcurso del tiempo, la situación de los ERTE, que sí ha posibilitado que muchísimas, insisto, miles de familias en el municipio de Santa Lucía que dependen de los puestos de trabajo de las zonas turísticas de nuestro sur. Y bueno, esa es una situación que empezamos a vivir, junto con el desplome también aquí del pequeño comercio, que es nuestro sector ahora quizás más importante, porque lo que es restauración, primario, comercio, pequeño comercio, ¿no? Ten en cuenta que Santa Lucía ahora mismo tiene la zona comercial abierta más importante y más grande de la isla de Gran Canaria, pero se vieron afectados. Imagínate todos estos comercios cerrados a cal y canto en la etapa del confinamiento, con muchas pequeñas empresas, empresarios que no tenían espalda suficiente para soportar la situación de crisis, planteándose cerrar, ver si había algún tipo de ayudas, etc. Y yo creo que en esa situación, el grupo de gobierno de Santa Lucía, creo que hemos actuado con celeridad, yo creo que con acierto. Creo que Santa Lucía es uno de los municipios
que ha sobrellevado dentro de toda la problemática y toda la gravedad de la situación, bien este periodo de COVID. Hemos tomado un montón de medidas. Yo quiero recordar que fuimos el municipio que en los primeros días tomamos la decisión de desinfectar todas las calles de nuestro municipio todos los días, de desinfectar todos los centros donde acudían personas por cualquier circunstancia, sea el centro de salud, la residencia de mayores, los centros escolares, el tema de las mismas farmacias, los comercios, los supermercados. Hicimos un trabajo que creo que muy pocos municipios hicieron, que después que vieron que lo hacía Santa Lucía, lo hicieron ellos. Creo que utilizábamos unos 180 o 185 mil litros diarios de desinfectantes, ¿no? Pero hicimos una cuestión también, yo creo que clave y fundamental. Nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto y coordinamos toda nuestra actuación con nuestros centros de salud, que tenemos 4, y con nuestras residencias de mayores. Creo que eso fue un acierto total. Ahí están los profesionales de los centros de salud y el Servicio Canario de Salud que lo pueden confirmar. Nosotros intentamos proveerles de todo lo que ellos no tenían en aquel momento. Recuerden que no tenían nada, no tenían mascarilla, no tenían guantes, no tenían gorro, no tenían bata, no tenían hidrogel. Todo eso, ahí colaboró el Ayuntamiento de Santa Lucía de una forma decidida desde el primer momento, independientemente de que no fuera nuestra competencia. Pusimos al servicio de los centros de salud vehículos del parque móvil del municipio para que los profesionales sanitarios se desplazaran a las casas, a las viviendas, para que las personas infectadas en ese momento, contagiadas, no tuvieran que acudir al centro de salud. Pusimos un servicio de taxi al servicio de los centros de salud para que en esta última etapa vacunaran en el domicilio a todas las personas grandes dependientes que están encamados. Más de 650 personas se vacunaron en casa a través de este servicio de taxi que nosotros pusimos. Pues ahora tenemos aquí, justo detrás de esta oficina, lo que se llama ahora el vacunódromo, vamos, un centro de vacunación, que es la carpa, que creo que es uno de los mejores montados que hay ahora en Canarias. Está muy céntrico, muy cómodo, muy accesible, y sobre todo las personas se pueden vacunar desde el propio vehículo, desde el propio coche, y eso está facilitando las cosas de una forma importantísima. De ello, cada día aumenta el número de personas que se pueden vacunar en nuestro punto de vacunación, independientemente en los centros de salud. Yo creo que el trabajo que hemos hecho, y luego con nuestros mayores, que ha sido también un trabajo de coordinación importantísimo, y en nuestras residencias tenemos 2 muy importantes, y no hemos tenido tampoco incidencia. Yo creo que el tema se ha reconocido por parte de los profesionales de los centros de salud y por parte de la población. Con el pequeño empresariado hicimos también distintas actuaciones, sacamos una orden de subvenciones por valor de $500,000 de euros para poder ayudar a todos aquellos que o bien tuvieron que cerrar o han tenido dificultades para mantener el comercio abierto, mantener sobre todo, que lo que también deseábamos y queríamos, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Yo creo que fue también una medida muy acertada. La vamos a seguir manteniendo mientras hayan consecuencias de lo que ha sido el tema de la pandemia. Incluso este año vamos a duplicar las ayudas que vamos a conceder, y con el sector de la restauración yo creo que hemos tenido desde el primer momento, y fuimos los primeros que lo hicimos, luego empezaron a hacer los otros municipios. Todas las calles de nuestro municipio se pusieron, y todos los espacios públicos, a servicio del sector de la restauración, para sin coste de ningún tipo pudieran tener las mesas y las sillas suficientes, porque en el interior del hogar no las podían tener, ni siquiera algunos tenían terraza. Yo creo que con eso hemos salvado prácticamente el sector de la restauración del municipio de Santa Lucía y todos los puestos de trabajo. Podemos decir entonces que en estos momentos vemos un poquito más de luz ya al final del túnel, y que el futuro no está siendo tan negro como ya nos estábamos imaginando. Sí, no, yo creo que estamos llegando a un momento en que podemos tener esa percepción de que estamos alcanzando el objetivo. Pero yo sí quiero decir que tenemos que ser prudentes. Es decir, ahora estamos llegando quizás a un momento en el que parece que se desborda esa alegría y esa ansia de volver a la normalidad sin que todavía esté vacunada el 70 o el 80% de la población, y no digo el 100% de la población. Yo creo que hay que ser prudente para que la desescalada la hagamos con prudencia. Yo no digo que no vayamos avanzando, el Ayuntamiento está avanzando en todas las actuaciones que estamos haciendo ahora. Ya estamos pasando de actos que antes no se hacían de forma presencial, sino de forma telemática, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Nosotros ya estamos empezando a hacer actos presenciales, pero eso sí,
poniendo todas las medidas de seguridad y de prevención que hay que tener para que no cometamos ningún error. Tanto yo creo que hasta final de verano no vamos a tener una situación de protección con la vacuna, y sí me gustaría seguir diciendo, yo no voy a cesar en este mensaje, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. No podemos lanzar las campanas al vuelo y pensar que ya todo esto acabó. Simplemente lo que tenemos que hacer es con responsabilidad ir caminando con pasos firmes, seguros, pero eso sí, consolidando cada paso que demos para que al final también el resto de los países que son los que son emisores de turistas, que es nuestra principal industria, sobre todo los países muy potentes a nivel de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia, los países nórdicos, etcétera, confíen en que en Canarias estamos haciendo las cosas bien, de que pueden venir aquí porque aquí están seguros, pueden disfrutar, pueden descansar y sobre todo pueden, en un momento en el que ellos también, junto con nosotros, lo han pasado mal, pues intentar vivir una situación más relajada en el que yo creo que efectivamente todo el mundo está viviendo. Y digo todo el mundo, estoy refiriendo ahora, cuando digo todo el mundo, al planeta. Una situación en la que estamos un poco cansados incluso anímicamente y psíquicamente, y necesitamos también efectivamente empezar a caminar en esa dirección para que empecemos otra vez a sentirnos mentalmente también muchísimo mejor y que efectivamente volvamos a retomar nuestra vida como siempre la tuvimos, incluso si puede ser ahora mejor, pero por favor con prudencia, con responsabilidad y no precipitarnos en la adopción de medidas que tenemos que seguir efectivamente avanzando, pero manteniéndolas. Con ese mensaje, Santiago, nos vamos a quedar. Espero verle de nuevo pronto y quizás también en los estudios de PSL Radio. Allí le esperamos. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ti, y ahora yo te debo una visita y espero que sea pronto y la haré. Seguramente. Sí. Gracias. Gracias. Y un gusto encontrarme de nuevo con Yeisa Pérez, en este caso como concejala de Cultura y Solidaridad en el municipio de Santa Lucía. Yeisa, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, Carolina, muy buenos días y buenos días a la audiencia de PSL Radio. Estamos bien, contentas y con muchas ganas de trabajar siempre. Bueno, menudo panorama el que te encontraste nada más llegar a tus concejalías. Todo un desafío llegar y encontrarte con una pandemia. Sí. ¿Cómo lo viviste? En este caso no se cumplió eso de llegar y besar el santo, sino todo lo contrario. Fue pues, el 2 de marzo de 2020 tomamos posesión y el 14 de marzo, como todo el mundo sabe, pues nos encerraron en casa. Eso a lo mejor para una concejalía de, por poner alguna, urbanismo o pues no lo sé, o participación, pues a lo mejor no tiene un gran efecto, pero en una concejalía como cultura, en el que todo se para, te cierran los teatros, toda la actividad cultural se viene abajo, cuando es además de una herramienta de cohesión social, es también un sector económico muy importante que genera un 2% de la economía del archipiélago. Pues fue un palo muy grande y sobre la marcha tuvimos que empezar a idear maneras de seguir manteniendo servicios y de seguir dando ese servicio a la ciudadanía de una manera diferente. Gestionar esa nueva situación desconocida para todos no es tarea fácil, concejal. ¿Cómo lo hicieron ustedes aquí en el ayuntamiento? Pues nosotros desde el principio, en el caso de las áreas que a mí me competen, teníamos claro que teníamos que seguir prestando el servicio a la ciudadanía, especialmente con nuestras escuelas artísticas, porque el alumnado se nos quedó de repente en el aire, no podíamos tener las escuelas abiertas, pero nosotros decidimos seguir dando ese servicio. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en una plataforma digital para poder dar esas clases online,
que además lo bueno que ha tenido es que ha venido para quedarse, y ya ofrecemos esa formación también alternativa a partir de este curso. Seguimos dando las clases, pues el alumnado en su casa y los profesores también en la suya, pero siguieron recibiendo sus clases aquellas personas que así lo decidieron, y creamos el Ateneo en Casa, con el que seguimos dando servicios de deportes, de cultura, de identidad, de solidaridad, para hacer un poquito más amenas esas 7 semanas que estuvimos encerrados en casa. La cultura, para mí, junto, por supuesto, primero, sanidad, educación, cultura, tienen que ser las bases, ¿verdad?, para tener unos ciudadanos formados, y también hemos buscado cultura en el entretenimiento, y esto no podía faltar, aunque fuera de forma online, ¿no? Y los artistas se han visto muy perjudicados con esto del COVID. Sí, efectivamente, y no solo los artistas, sino también las pequeñas empresas y las grandes empresas que se dedican, pues, a la ejecución de esos espectáculos. Las empresas de sonido, las empresas de iluminación, incluso las empresas de catering, de los transfer. Hay un entramado alrededor de la cultura de otros servicios que también generan economía y que también se vieron de la noche a la mañana, pues igual que se vieron en los hoteles, con todo cerrado y sin poder hacer nada. Y nosotros lo tuvimos claro desde el principio, teníamos que seguir apostando, esta vez pues invirtiendo todo lo que teníamos de presupuesto en la concejalía, y ya una vez que se empezó a abrir la mano para realizar eventos, pues también apostamos por eso. Sabíamos que las empresas o las compañías artísticas no se iban a arriesgar a venir al teatro, porque no podías disponer de las 1000 butacas que tiene nuestro Teatro Víctor Jara, sino de 300, y eso pues le supone pérdidas, y entonces pues lo que hicimos fue apostar por la cultura diciendo, pues bueno, nosotros pagamos el espectáculo y así la ciudadanía tiene el servicio de actividad cultural, que es esencial, y mantenemos esa actividad que también es esencial para la economía canaria. La situación parece que se va calmando, ¿no? Ya vemos un poquito de luz al final del túnel y ya se pueden ir haciendo más cosas. Imagino que sobre la mesa ya hay más proyectos, ¿no?, culturales. Sí, bueno, nosotros no hemos parado, a pesar de las restricciones, de los protocolos COVID. Pues desde las áreas que yo manejo, tuvimos el SPAL en el mes de abril, que la verdad, esto está mal que yo lo diga, pero bueno. Ahí unimos, concejal, también solidaridad, ¿no? Exactamente, porque el SPAL realmente es un evento, es un festival cultural con fines solidarios y con un mensaje solidario, pero no deja de ser conciertos, charlas, documentales, exposiciones, cultura esencialmente, y tuvo una participación muy buena, y las críticas que hemos recibido también han sido muy positivas. Nosotros ahora hemos aumentado también el número de butacas en el Teatro Víctor Jara, teníamos 306, ya tenemos 406, y seguimos apostando. Hace 2 días inaugurábamos la Casa del Terror con motivo de las fiestas de San Juan. El miércoles que viene presentamos la programación del segundo semestre del Teatro Víctor Jara, que viene cargado de eventos de alta calidad. Y seguimos apostando por las bibliotecas. Vamos a iniciar una obra de rehabilitación de la Biblioteca Central. Tenemos las escuelas artísticas, pues también deseando que las restricciones se eliminen del todo para poder recuperar el número de matrículas que teníamos, porque hemos tenido que dejar las clases en un máximo de 10 alumnos y alumnas por clase. Queremos recuperar las ratios, y además hemos hecho cambios también en la escuela de música, pues intentando que sea más atractiva y que el alumnado pues se sienta más cómodo y permanezca. Por lo que veo, mucho trabajo por delante, ¿no? Aquí, como dices, no se para. Nunca. Nosotros siempre, y especialmente en el caso de cultura, yo se lo comentaba hace poco a alguien, que ya a veces estoy en una entrevista en la radio y me quedo, que no me acuerdo cómo se decía esta palabra, como que me falta agilidad mental, y hasta me preocupo. Y hablándolo con una persona me dice, pero ya sabes que llevas desde el 9 de abril, mañana y tarde, que se dice pronto,
pero son horas y horas, y además que una se las quita de dedicárselas a su familia y nos pasa factura, y ya se nota pues que una necesita un pequeño descanso. Bueno, y Cultura además es una concejalía que se nutre de otras concejalías. ¿Cómo está haciendo pues ese trato con los demás concejales que son, además, como ya sabemos, de diferentes grupos políticos? Pues la verdad es que el área de cultura tiene mucho que ver, y eso es lo que procuramos, trabajar transversalmente con otras concejalías. En el caso de cultura tenemos mucho que ver con identidad, bueno, es la misma, perdón, con igualdad, tenemos que ver mucho con juventud, tenemos que ver mucho con participación ciudadana, y entonces pues intentamos mantener un contacto constante con esas compañeras para hacer programaciones en las que participemos todos. Por ejemplo, en el Día del Libro trabajamos de manera coordinada con juventud y con igualdad. De hecho, el tema del Día del Libro fue la literatura LGTBI. Y pues Juventud propuso propuestas para celebrar ese día, de esta igualdad también, y la verdad es que nos salió un programa que yo creo que estuvo muy interesante, que además contó con una participación ciudadana muy grande. Y nada, la verdad es que no puedo decir nada negativo. Estabilidad, ¿verdad? Que es lo que quieren los ciudadanos, Sí. Que se trabaje por todos ellos, ¿verdad? Que se saque siempre lo mejor en el día a día, que al final es lo que todos queremos, y incluida tú, Exactamente, Teo, ¿verdad? sí. Como ciudadana. Sí, desde luego faltan muchas cosas por hacer, hay problemas que están todavía ahí, que no les hemos podido dar solución. Yo, cuando pues alguien me viene a decir, oye, pues fíjate cómo está este parque infantil, por ejemplo, que yo los visito mucho porque tengo niños pequeños, y se lo reconozco, digo, es verdad que nosotros fuimos un referente, pero ahora pues no están en el estado que nos gustaría. Y siempre recuerdo lo mismo, cuando las cosas no salen, nosotros estamos aquí para ganar votos, y para ganar votos tenemos que tener a la ciudadanía contenta. Entonces, cuando no salen las cosas, no es porque no queramos, porque eso es como pegarte un tiro en el pie. Es porque a veces administrativamente nos encontramos una serie de obstáculos administrativamente, y en cuanto a estructura también de recursos humanos. Y supongo que también es un poco cuestión de prioridades, ¿no? Hay muchas cosas que solucionar quizás antes que eso, que también es importante, por supuesto. Los problemas son más grandes de los que la ciudadanía se imagina, y además ha habido una serie de leyes que nos han venido impuestas desde el gobierno central hacia las administraciones locales, como el no poder aumentar el techo de gasto, como el no poder incrementar el capítulo 1, que es la plantilla, con lo cual un municipio como Santa Lucía de Tirajana, que crece cada año y que ahora mismo tenemos 77.000 habitantes, pero tenemos unos presupuestos de cuando teníamos 60.000 habitantes, con lo cual no es lo mismo que usted tenga 1.200 euros para vivir usted y su pareja, a que usted tenga 1.200 euros para vivir usted, su pareja y sus chiquillos. Así que pues eso hace que las cosas no se puedan hacer igual. Pues Yaiza, ha sido un placer igualmente, poder, compartir Carolina, este ratito, y espero que volvamos pronto a vernos, si no es aquí, en los estudios también de PSL Radio, que serás bienvenida. cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora me encuentro con Pepe Moreno, él es concejal de contratación, asesoría jurídica, limpieza viaria, residuos sólidos y agua. Muchísimas concejalías para un hombre solo, Pepe. ¿Cómo estás? Yo soy un hombre solo. Pues. Pues Carolina, encantadísimo estar contigo en tu programa, aquí en tu emisora. Sí, de volvernos a ver, de ¿verdad? volvernos a ver, efectivamente. El COVID hizo ahí un parón, sí, un poco... paréntesis extraño, Sí. pero bueno, sabes que alguna vez estuvimos por tu emisora, nosotros encantadísimos de estar contigo y de volver otra vez a retomar esa relación que en un momento determinado tuvimos, y como te digo, encantado de volver a estar contigo en PSL Radio. Como el grupo político, ¿no? Están fuertes, Pepe. Sí, nosotros, sabes que aquí en Santa Lucía hay un pacto desde marzo del 2020, somos 3 partidos,
y tenemos una fortaleza, valga la redundancia, que es al partido en el que milito y en el que pertenezco, formado por, como te decía, por la Fortaleza, Partido Popular y Nueva Canaria, en el que hemos formado ese grupo para terminar la legislatura desde marzo del 2020 hasta mayo del 2023, y que próximamente se producirá el relevo, el cambio de alcaldía, que así estaba estipulado cuando firmamos el pacto. Los primeros 20 meses lo mirábamos nosotros, en el sentido que la alcaldía la ostentaba Fortaleza con Santiago Rodríguez, y a partir de septiembre, octubre del 2021 hasta final de legislatura lo ostentará Francisco García por Nueva Canaria. Bueno, de las concejalías que lleva, que son todas muy importantes, una de ellas, y que el ciudadano es la que más nota, ¿no?, la más visible de cara a los ciudadanos de Santa Lucía, es limpieza viaria. Y con esto del COVID, imagino que trabajo ha habido, y mucho. Sí, la verdad es que muchísimo trabajo, adaptarnos a esa nueva situación, realidad, en un momento determinado, cuando allá por marzo del 2020 se declara una pandemia, algo que muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera lo que era. Yo particularmente les digo, y no me avergüenzo de decirlo, fui al diccionario a ver qué significaba pandemia. Yo jamás había oído esa palabra, te lo digo así con toda sinceridad, y la verdad es que me asusté un poco. Yo creo que estábamos todos ante esa nueva realidad un poco desorientados. No sabíamos cómo atacar ese virus, el COVID-19. Y aquí en Santa Lucía tuvimos que improvisar, igual que en muchos otros municipios, pero creo que improvisamos de manera positiva, de manera acertada. Desde el punto de vista de limpieza, me tocó a mí liderar todo lo que era el tema de desinfección. Nosotros fuimos los primeros en cerrar los parques infantiles, baldeamos todos los días las calles, las aceras, teníamos desinfección de fachadas de los comercios, fundamentalmente aquellos comercios que en aquel momento estaban considerados como servicios esenciales, y hablo de supermercados, farmacias, bancos y demás. Desinfectábamos las fachadas, incluso algunos domicilios particulares en aquellas personas que eran declarados positivos o estaban en cuarentena. En uno de los servicios que prestábamos en aquel momento era la desinfección de la vivienda. También teníamos un servicio de recogida domiciliaria, al domicilio. Íbamos a la casa, al domicilio del vecino que estaba en cuarentena o estaba diagnosticado como positivo en COVID-19, recogíamos la basura, le hacíamos la compra, íbamos a la farmacia, cualquier necesidad que tuviese el vecino para que no saliese a la calle, nosotros la cubríamos a través de trabajadores sociales, de operarios de limpieza y demás. La verdad que fue un servicio en aquel momento innovador. La verdad también es que muy satisfactorio, muy trabajoso, pero muy satisfactorio, porque los vecinos lo agradecieron enormemente. Pero hay vecinos que realmente lo estaban pasando mal, ¿verdad? Claro, ten en cuenta que estábamos en una pandemia, en un virus que es denominado COVID-19, en el que te impedía salir a la calle. Eso jamás ninguno de nosotros lo había vivido. No podías salir a la calle a comprar, no podías salir a la calle a ir a la farmacia, no podías salir a la calle al médico. Era una cosa nueva para todos. Entonces nosotros nos pusimos, como no puede ser de otra manera, al servicio del vecino, y le hacíamos cualquier cosa que necesitase el vecino en la calle. Ese servicio se lo hacíamos nosotros a través de nuestros operarios. La verdad es que bastante satisfactorio al final. Yo desde ahí también quiero agradecer a los operarios, a los trabajadores que en aquel momento se enfrentaron a ese servicio, porque hay que reconocer que todos somos humanos y todos teníamos miedo. Claro. Era un miedo porque al final nadie sabe o nadie sabía cómo era esto del virus del COVID-19. Entonces esos operarios estaban al frente. Yo quiero recordar que en aquel momento usábamos guantes, mascarillas, teníamos miedo a tocar una barandilla, una puerta, el miedo a que no sabía, lo desconocido. Esos operarios se enfrentaban a eso. Pues y lo hacían diariamente. Esos operarios tenían y tienen familia. Esos operarios, yo recuerdo que algunas de las cosas que siempre se aconsejaban era llegar a tu casa, quitarte la ropa, ponerlo en una bolsa a una temperatura determinada en la lavadora. Todo eso aumentaba el miedo a lo desconocido. Entonces yo desde aquí sí me gustaría agradecer enormemente a los operarios que en aquel momento se enfrentaron a eso. Nosotros cada 15 días aproximadamente reuníamos a todos los operarios, a todos, barrenderos, servicios públicos, y les dábamos las gracias.
Qué los bueno. animábamos a todos a seguir trabajando para el vecino, porque era algo, la verdad que muy distinto a Sí. lo que todos hemos vivido. Era un momento en los que todos nos apoyamos, daba igual que si tú trabajas en una empresa privada, que fuese de una concesionaria, que fuese del almacén, que fuese un empleado Sí, de al allí. final estábamos todos... Estábamos todos unidos para luchar contra el virus COVID-19. La verdad que bastante satisfactorio. Y si hablamos del momento actual, ¿cómo están trabajando ahora? Ya es verdad que vemos un poquito, estamos un poquito más tranquilos, los números han bajado, ¿verdad? Ya nos estamos vacunando prácticamente todos y parece que podemos ser positivos. En limpieza, ¿se siguen haciendo cosas especiales o ya se ha vuelto a la antigua normalidad? Hemos normalizado bastante con respecto a meses anteriores lo que es el servicio. A día de hoy, como servicio especial así que tenemos es todos los días baldeamos los alrededores de los centros de salud, porque eran los sitios a los que acudía la gente porque estaba enferma, entonces había que cuidar también a nuestros cuidadores, que Claro. era en este caso Al equipo el sector sanitario. sanitario. De la misma forma que hacíamos en su momento con la policía, Guardia Civil, también lo hacíamos en las residencias de mayores, baldeamos a diario todos esos centros. A día de hoy solamente seguimos baldeando y desinfectando los alrededores de los centros de salud, de todos los centros de salud que existen en este municipio. Y ya una vez normalizado de alguna manera en la que todos estamos ya, no todos, pero bastante población ya está vacunada y empezamos a normalizar el tema del virus y empezamos a tomar un poco de conciencia de que también tenemos que volver a una casi realidad anterior. Yo estoy seguro que no volveremos jamás al pasado, a los días antes de lo que se denominó pandemia, pero estamos normalizando la situación y a día de hoy estamos con los servicios totalmente funcionando, tanto en cuestión de baldeo, desinfección, limpieza viaria, Recogida de trastos. recogida de trastos. En recogida de trastos sí me gustaría recalcar que cuando llegamos nosotros aquí a gobernar, allá por el año 19, es un servicio que ya estaba funcionando, pero tenía algunas dificultades. Cuando llegamos, desde que el vecino solicitaba la recogida de trastos hasta que realmente se efectuaba el servicio, había una media de 14 días. Eso nos parecía a nosotros que no era viable. No era viable porque al final el vecino se cansaba de tener la nevera en su casa, Claro. la lavadora, el colchón, lo Y eso tiraba provoca que después la dejen en cualquier en lado, la ¿verdad? calle, en el barranco, y eso la verdad es que no beneficia absolutamente a nadie. Pues haciendo gestiones, modificando la gestión del trabajo, arreglando, hablando con los trabajadores y demás. A día de hoy estamos bastante satisfechos con ese servicio. Hemos pasado de una media de 14 días a 2 días, como mucho, de respuesta. Es decir, desde que el vecino llama, que no solo puede hacer una llamada telefónica, que hasta ese momento también hay que decirlo, solamente se podía concertar el servicio a través de una llamada telefónica en horario de oficina, que eso también representaba algún problemilla. Sí, Nosotros hemos puesto también a través de la web del ayuntamiento, Sí. vía telemática, puedes solicitar el servicio en cualquier momento. 24 horas al día, cumplimentas un formulario con tu nombre, datos y teléfono de contacto, de inmediato te damos respuesta, hoy nos ponemos de acuerdo con el vecino cuando le viene bien, qué bueno. de inmediato. Entonces eso nos ha dado un plus en cuanto al servicio y hemos bajado, como te decía, de 14 días de media a 2 días más. ¿Y se ha algunos casos. notado, concejal, el hecho de pues, que no se tiren esos Sí. residuos? Santa Lucía está más cuidada gracias a ese servicio. Sí, evidentemente ya la gente, los vecinos no tienen que tirar. Siempre hay algún vecino incívico Ya. que lo pone en la calle, lo pone a veces por desconocimiento, a veces por comodidad, por lo que sea. Siempre hay alguien que lo deja, pero no obstante nosotros tenemos un servicio diario, diario de recogida en la calle. Tenemos de todos los días de la semana, de lunes a domingo, la recogida de servicios, días con 2 camiones, otros días con 1 en función del servicio, pero sí se ha notado positivamente que los trastos ya no estén en la calle. Por un lado, ni hayan tantos trastos ni estén tanto tiempo, con lo cual la visión, la imagen que tenemos del municipio es distinta, igual que los vertidos que se realizan en barrancos, en sitios así que vertidos incontrolados, también hemos mejorado bastante. También es verdad que hemos tenido que proceder
en algunos casos pues sancionando, Claro. sancionando porque a veces es necesario y nosotros publicamos cada vez que sancionamos a alguien de una manera importante, como convertidos en cantidad o en lugares inapropiados, sancionamos. Sancionamos porque también creemos que el vecino tiene que tomar conciencia de lo mal que funcionaría si todos tiramos a la calle, porque además te prestamos el servicio. Sí. Hay lugares habilitados para dejar esos escombros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, concejal, así que ese mensaje me parece que es un mensaje importante que dar a la ciudadanía, no solo de Santa Lucía, sino de toda Canarias, ¿verdad? Todo. Porque si no cuidamos nosotros lo nuestro, pues mal vamos. Ya hemos tenido bastantes malos ratos con esto del COVID, lo que posiblemente quede, como para encima tener nuestra tierra así, ¿no? Que da pena verla, y eso no lo podemos permitir. Yo creo que cuando nosotros levantamos por la mañana y salimos a la calle y vemos una calle limpia, A todos nos gusta. de trasto, a todos nos gusta y parece que nos ayuda a vivir mejor. Sí. Sin embargo, tú sales y ves un trasto, una nevera, un colchón, la calle sucia, la verdad es que el día parece que se te hace no tan bueno. Entonces hay que ayudarnos y es una responsabilidad, como bien decías, de todo. De todo. De todo. Concejal, muchísimas gracias por habernos atendido. La próxima cita espero tenerle por los estudios Antonio Uche de PSL Radio, que ahí le vamos a recibir también muy bien, y así también ve todos los cambios que nosotras hemos hecho en la radio. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias y volveremos a vernos. Encantado.